Osuna. Juan. Miguel Ángel García Gómez. Buenos días. Buenos días. Sí. Buenos días. Juan de Jesús Velarde Sánchez. Marta Yolanda García Granados. Sergio Luis Romero Barrera. Ibés del Rosario Millán García. Marta Rosalba Colado García. Le informo, presidente, que está la mayoría del cabildo. Con la presencia de la mayoría de los integrantes de este ayuntamiento, existe quórum legal y queda formalmente instalada esta sesión extraordinaria del Cabildo de Mazatlán. Número 15. Dará lectura al tercer punto el señor secretario. Aprobación o desaprobación en los términos del artículo 159 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa al decreto número 689 remitido por el H. Congreso del Estado de Sinaloa, mediante el cual se reforman los artículos 37, párrafo primero, 43, fracción 21, 124, párrafo segundo, 125, fracción novena y décima, y 155, párrafo segundo, se adicionan a los artículos 37 un párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes: 43, fracción vigésima primera bis, 65, las fracciones vigésimo primera bis, vigésimo primera bis A, vigésimo primera bis B y vigésimo primera bis C. 124 los párrafos tercero, cuarto y quinto, y 125 las fracciones onceava, doceava y treceava, todos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Muchas gracias, secretario, señores regidores. Primeramente, muchas gracias por su puntual asistencia a esta sesión extraordinaria, donde el propósito es rechazar o aprobar la minuta. Muy pocas ocasiones los ayuntamientos del país o de Sinaloa tenemos la oportunidad de discutir una minuta sobre una reforma constitucional. Es importante aclarar que el procedimiento federal dentro de los Estados Unidos mexicanos, cuando hay una reforma de la Constitución Federal, las entidades federativas a través de sus cámaras locales tienen que aprobar o rechazar una minuta o una reforma constitucional federal. Esto significa que si el Congreso Federal, Cámara de Origen y Cámara Revisora mandan una minuta aprobada, pero las legislaturas locales rechazaran la minuta, no tendría vigencia la reforma constitucional, pues somos un pacto federal, somos una república. Este mismo procedimiento, por analogía jurídica, funciona en las entidades. Cuando un Congreso local reforma una constitución local, no puede el gobernador publicar la reforma en el periódico oficial si no pasa previamente por los ayuntamientos, por sus órganos legislativos municipales, que son los cabildos. En esa lógica, hoy estoy sometiendo a su consideración esta reforma constitucional, donde se adicionan, modifican, como le dio lectura el señor secretario, al artículo 37, párrafo primero, serían los que se estarían reformando, 43, fracción vigésima primera, 124, párrafo segundo, artículo 125 de la Constitución, fracciones novena y décima, y artículo 155, párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes. Es decir, va a haber más párrafos, por lo tanto, si se adiciona el 37 en párrafo segundo, significa que si hay más de 3, pues obviamente se van a recorrer. Eso significa 43, fracción vigésima primera bis, quiere decir que si había una vigésima primera, ahora pusieron una vigésima primera bis, no existía. 124, los párrafos tercero, cuarto y quinto,
y 125 las fracciones undécima, décima segunda y décima terceras, todas de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. ¿Cuál es el propósito de esta minuta que nos manda el Congreso? Es que este cabildo apruebe o rechace dicha minuta, en el sentido de que en la Constitución se van a establecer los asociaciones públicas privadas, que son estos mecanismos donde se haría mezcla de recursos con la iniciativa privada para que la iniciativa privada pudiera participar en el financiamiento de ciertas obras a nivel estatal y a nivel municipal. Esto no es la ley secundaria. Todavía, al no existir la ley secundaria, primero es la reforma de la Constitución y posteriormente los señores diputados tendrán que proponer una reforma para establecer cuáles serían las prestaciones de los servicios públicos municipales o la prestación de servicios públicos estatales que serían sujetos a estas asociaciones públicas privadas. Hoy estaríamos aprobando, rechazando solamente la generalidad para que en la Constitución del Estado se establezcan estas asociaciones públicas privadas. No sabríamos todavía cuál sería su propósito, hacia dónde irían. Para eso se ocupa la ley secundaria, que será materia de una iniciativa que los señores diputados tendrán que presentar, o será la que el señor gobernador en su momento, Aguilar Padilla, presentó, y eso ya es materia legislativa. En términos concretos, regidores, esa es la minuta. Les aclaro que no tenemos facultades para modificarle ni un punto ni una coma, no tenemos funciones legislativas, no somos cámara revisora nosotros como el Senado o como los diputados cuando el Senado es cámara de origen, y solamente la discusión es en el sentido que si se aprueba o se rechaza. Por lo tanto, pongo a su consideración, a discusión, esta minuta del Congreso del Estado de Sinaloa para su aprobación o rechazo. Regidora Carmelita, tiene usted el uso de la voz. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos aquí presentes. Como siempre, alcalde, la información nos llega tarde. Esta información me llegó a mí a las 2 de la tarde y para mí no es tiempo suficiente para que yo venga y vote algo que al darle lectura le encuentro muchas inconsistencias, porque las letras muy claramente lo dicen. CPP son contratos públicos y privados, son contratos que el ayuntamiento, aprobando esto, ya tiene facultades para privatizar cualquier servicio. Así lo leo yo, alcalde. La reforma laboral, si se aprueba, es una reforma que va a apoyar al que más tiene. Y discúlpenme la expresión, va a joder al más jodido. Con la reforma electoral, no, con la reforma laboral, perdón. Ya se han privatizado muchos servicios. Un ejemplo es Telmex. Si nosotros aprobamos esta minuta ahorita, estamos dando facultades para que el Congreso del Estado, si el presupuesto de ingresos o egresos del ayuntamiento no va debidamente etiquetado para obras, el Congreso no va a saber si tienes o no tienes dinero, tú vas a tener que pagar esa obra. En contra de esta minuta no estoy tanto, porque si se hacen para obras públicas y grandes, pues sería perfecto. Pero eso de que se va a privatizar, alcalde, pues esta palabra a mí no me gusta, porque nuestro partido, o mi partido, que es el PRD, que se destaca siempre por ser luchador social y proteger a los trabajadores, alcalde, si yo votara a favor esta minuta no sería congruente con lo que estoy diciendo. Cuando usted fue diputado la vez pasada, alcalde, usted subió a la tribuna y manifestó estar en contra de que se privatizaran los servicios municipales, e inclusive revocamos el contrato de Alti, alcalde,
Entonces a mí me gustaría, alcalde, que aquí dice que es urgente, que lo aprobemos o lo neguemos, pero si no nos llega la información en tiempo y forma, alcalde, yo lo siento mucho, pero mi voto va en contra. Manifestación, voy a replicarle a la regidora por razones de algunas cuestiones. En el uso de la voz va a seguir el regidor Juan Velarde, luego el regidor del PT, Juan Carlos Patrón. Déjeme precisarle unas cosas, regidora, es mi deber como alcalde y como político. Quiero compartirle una cosa. Yo, mientras sea alcalde, jamás voy a solicitar, con ley o sin ley, solicitaré una privatización de ciertos servicios públicos. Número uno. Pero es importante aclarar, regidora, que en materia del PRD, todas las entidades que el PRD gobierna, todas, las legislaturas donde el PRD ha tenido mayoría, todas, se han aprobado en legislaturas del PRD esta reforma constitucional en materia de prestación de servicios. Le voy a dar un ejemplo, porque creo que es momento que precisemos y no tengamos confusión, y qué bueno que veo yo aquí al sindicato, que nomás por periódicos me manda a decir que los apoye, pero no me ven para decirme cómo está el asunto. Es una crítica que hago constructiva. Número uno, fíjese, ahorita en México, en la Ciudad de México, está en proceso de operarse una vía, que usted compra una tarjeta y recorre no sé cuántos kilómetros, un segundo piso, donde solamente hay dos tipos de segundos pisos en la Ciudad de México. Los segundos pisos gratuitos y los nuevos segundos pisos que con el Estado de México y la Ciudad de México, dos entidades distintas, a través de estas dos entidades tienen esta ley, han podido la iniciativa privada hacer estas obras de infraestructura que no le cuestan a los contribuyentes y que la va a usar usted con una tarjeta de prepago. Ahorita está en proceso estos segundos pisos privatizados que nada le afectan al contribuyente, simplemente la ciudad necesita un servicio, hay dinero de iniciativa privada y una ley que le da transparencia y certeza jurídica, y la iniciativa privada invierte en la Ciudad de México, en el Estado de México, en las zonas limítrofes, para que la gente pueda trasladarse de manera más rápida. Eso es una prestación de servicios. Y en los gobiernos del PRD, regidora, como en los del PAN y los del PRI, funciona en todas las entidades federativas del país. Número uno, para que quede claro. Número dos, no estamos nosotros privatizando con esta minuta ningún servicio público. Ojo, no estamos privatizando. Ninguna forma el Congreso va a decidir si la basura, voy a poner un ejemplo, y vale más que hablemos las cosas con transparencia para que las defensas que se tienen que dar en la ley secundaria se hagan los movimientos sindicales y lo hagan correctamente, que no vayan a comprar carnicería a una tlapalería, que vayan a ver las cosas donde se tienen que discutir. Entonces, en ningún momento, regidora, el Congreso nos va a nosotros a imponer una privatización. Esto es solicitudes que los ayuntamientos, cuando ya esté la ley secundaria, podrán hacer. ¿Y qué es lo bueno que puede tener esta iniciativa? Pues igual que en la Ciudad de México, que se hacen hospitales con manos en llave, se hacen carreteras, se hacen edificios. Eso es lo bueno que se puede focalizar. Ahora, si un cabildo, señores del sindicato, del ayuntamiento, que están presentes, si un cabildo, si un ayuntamiento, con la ley ahorita, si aprobamos la minuta y mañana la publica el gobernador, no tiene ningún efecto de carácter jurídico. Nadie puede privatizar nada, porque no hay ley secundaria. Se requiere la ley secundaria, la ley que regule la prestación de los servicios, las APP. Pero en este sentido, regidora, en el supuesto que ya hubiese la ley secundaria
y en el supuesto que un ayuntamiento diga, queremos privatizar la recolección de la basura, o queremos privatizar la operación de la Junta de Agua Potable, ¿cuál es el procedimiento suponiendo que hubiera ley secundaria? Uno, primero, que el Cabildo en pleno tendría que aprobar en una discusión pública, nada por abajo, nada por al oscurito, en una discusión pública, si el Cabildo aprueba, iniciar un procedimiento para licitar a nivel nacional la prestación de los servicios públicos como la recolección de la basura. Y ese procedimiento iniciaría en el Cabildo, no iniciaría en el Congreso. El Congreso no nos va a poner a nosotros, no va a decidir ni el gobernador qué servicios, como nosotros vamos a decidir qué tipo de servicios el gobierno del Estado puede en su momento solicitar una APP. ¿Y por qué se tiene que ir al Congreso? Creo que aquí está la confusión. Porque si nosotros decimos, vamos a privatizar, y mire, y sin ley lo vamos a hacer, porque traemos por eso, la ley o no la ley no es tanto importante, es la actitud de cada ayuntamiento. Pero en la medida que hay leyes, hay certeza jurídica, los inversionistas van a meter recursos. Pero en este sentido, regidora, el Cabildo dice, aprobamos por 20 años la privatización de los servicios de recolección de basura, en un supuesto que yo como alcalde no lo voy a hacer. Porque lo que yo hago, lo hago bien, es negocio para el ayuntamiento, es negocio para los trabajadores, y en esa dinámica de la justicia social es un principio que yo tengo, número uno. ¿Por qué la ley secundaria nos permitiría ir al Congreso? Porque al final, ¿quién va a aprobar la licitación? Nosotros. ¿Quién va a adjudicar? Nosotros. Pero tenemos que ir al Congreso para que el Congreso nos apruebe un mecanismo muy sencillo que dice, nosotros nos comprometemos en pagar cada mes tantos millones de pesos a la empresa que ganase la privatización, pero la empresa no se va a dar por satisfecho. La empresa va a decir, manda una iniciativa al Congreso, que es ahí la discusión que traen algunos, porque ahora ya no habla de las 2/3 partes de los diputados, habla del 50 más, ese es otro tema que no está en nuestra cancha, para no andar agarrando calenturas ajenas nosotros. Esa es otra cancha, no es nuestra. Entonces, ¿por qué va al Congreso? Porque en todo caso la iniciativa privada va a decir, bueno, pero en caso ayuntamiento de que no me pagues la mensualidad, como le estamos viendo en San Luis Potosí hace un mes, que la ciudad toda sucia porque le debía no sé cuántos millones, o el caso del municipio de Guasave, ojo, no hay ley, no existe la ley, pero ya hay procedimientos que se han privatizado sin ley, como es el caso del municipio de Guasave. Y Guasave pues no recogen la basura porque el ayuntamiento no sé cuántos meses no le paga a la empresa. ¿Por qué esta ley? ¿Por qué hay que ir al Congreso? Porque la iniciativa privada te va a decir, mándale una solicitud al Congreso para que me garantices, en caso de que tus flujos no me permitan pagar un mes o dos, automáticamente la Secretaría de Hacienda Pública, Estatal y Federal van a descontar de las participaciones federales el importe correspondiente al monto de lo que me adeudas. Esa es la ruta crítica, señores regidores, de lo que estamos discutiendo, para que estemos bien claros en dónde estamos parados, ¿no? Regidor Juan Velarde, o para una réplica, regidora, para una réplica, regidora, tiene usted el uso de la voz. Intervención, dijo usted que mientras usted esté como alcalde no se va a privatizar nada. Qué bueno, alcalde. Pero si entra otro, pues le vamos a dar puerta para que sí lo pueda hacer. Y si me permite dar lectura a unas anotaciones que hice yo en este decreto, alcalde, que dice,
En el supuesto de que la ley de ingresos y presupuestos de egresos Estado sea prorrogada, el monto de las partidas... ¿Me la puede leer otra vez, por favor? Yo sí le pongo atención, regidor. Yo también, alcalde. No, yo digo porque... No le quepa la menor duda, alcalde. Ándele. Es en el artículo 37. En el supuesto de que la ley de ingresos y presupuesto de egresos del Estado sea prorrogada, el monto de las partidas del presupuesto de egresos correspondientes al pago de obligaciones derivadas de empréstitos y de contratos de colaboración pública-privada se ajustará de manera automática. Derivadas de empréstitos y de contratos de colaboración público-privada, celebrados con autorización del Congreso del Estado. En materia de contratos de colaboración pública y privada, que nos lo recalcan muy bien aquí, público-privado, así como los municipios, los organismos descentralizados municipales, las empresas de participación municipal mayoritaria y los fideicomisos públicos que formen parte de la administración pública paramunicipales, que también entrarían ahí las paramunicipales, como sería el Acuario, sería Codetur, que antes era Codetur, y la Jumapan, podrán celebrar contratos de colaboración pública y privada. Y no sé si, como dice usted, alcalde, que no nos calentemos, que nada más va a ser del Congreso, aquí también especifica que ya las votaciones para ganarlas pueden ser 2+1, ya nos ocuparían las 2/3 partes. Y en esta minuta, alcalde, a mí, no sé los demás regidores, me queda muy claro que vamos enfocados a privatizar. Si no lo hacemos ahorita, pero lo vamos a hacer después. Gracias, alcalde, es todo. Explicación en los términos de lo que usted leyó del 37, exactamente lo que yo le decía, que para darle certeza a la inversión se requiere que cuando se haga una licitación se adjudique a un particular o a un grupo, de manera automática se va a solicitar al Congreso la aprobación, y le voy a decir lo que usted leyó que quiere decir, que si nosotros no ponemos en el presupuesto de egresos la partida presupuestaria, o voy a ponerle un ejemplo, le voy a decir que qué me está leyendo usted, porque yo sí conozco esta iniciativa, que por cierto es exactamente igual a la del gobernador Aguilar Padilla. Yo la estudié ampliamente y la conozco perfectamente. Significa, regidora, que un ayuntamiento privatiza, un ayuntamiento hace todo el procedimiento y a los 3 años ese ayuntamiento se va y luego viene el nuevo ayuntamiento, y como los presupuestos son facultades constitucionales única y exclusivamente de los cabildos, el cabildo puede determinar futuro que no va a poner partida presupuestaria para atender la privatización. Entonces, automáticamente este 37 nos dice que aunque no la ponga el ayuntamiento, automáticamente se establece dicha partida. Eso es lo que la regional está dando lectura. Entonces, son situaciones que hay que revisarlas en términos de lo que esto dice, pero le reitero, regidora, pues que cada quien asume su responsabilidad, los cabildos y los gobiernos. Entonces, nosotros, yo estoy a favor de esta minuta, usted no está a favor, así es la democracia, y solamente que la discusión objetiva nos debe dar luz sobre algunos temas que creo que es importante que sepamos. Regidor Juan Velarde, tiene usted el uso de la voz. Muy buenos días a todos. Comprendo la inquietud que tenemos todos cuando se habla de privatizar. O sea, si nosotros leemos la ley como desde el principio vemos asociaciones público-privadas, ya aparece la palabra que se llama privado. Y privado pues significa el tener la propiedad
de un bien significa tener la propiedad de un objeto, significa tener la propiedad intelectual de algo. Propiedad, eso es privado. Aquí no estamos hablando de transmitir propiedades. Les voy a poner un ejemplo. Privatizar significó privatizar Telmex. Eso se llama privatizar. El Estado tiene un servicio que proporcionaba, que eran servicios telefónicos, y vendió, privatizó el servicio. Para información de ustedes, esta ley tiene discutiéndose desde que entró el presidente Calderón, desde que tomó posesión. Y como lo ha señalado el alcalde, en los estados también hubo iniciativas de ley. Somos el último estado del país, y hay gobiernos perredistas. Somos el único estado, el último estado en el país en que estamos aprobando esta ley. ¿Sí? Y esta ley habla de cómo crear desarrollo económico y cómo hacer una interacción entre el servicio público o el gobierno público y la iniciativa privada. Cómo crear inversión sin que la soberanía y la propiedad del Estado se pierda, que los bienes sigan siendo públicos. Esa es la verdadera intención. Esto es impulsar el crecimiento, el desarrollo económico, porque no hay disponibilidad de recursos en el país. Les voy a poner un ejemplo. El presupuesto a nivel nacional es de 3.5 billones de pesos, de los cuales solamente, y esto lo estoy señalando con datos que vimos aquí en el Congreso, que se tuvo en la reunión plenaria de la Comisión de Infraestructura de la CONAGO, y fueron datos que nos sirvieron a toda la ciudadanía. De ese presupuesto solamente el 7% es disponible para inversión en obras, y del cual hay etiquetados para mantenimientos como carreteras, etcétera, una serie de recursos, lo cual nos deja a pelear entre todos los estados y todos los municipios una bicoca de 90,000 a 100,000 millones de pesos de los 3.5 billones de pesos que existen. No tenemos posibilidades de crecimiento, lo cual nos ha llevado a que nos atrasemos atrás de Brasil, atrás de Argentina, atrás de una serie de países y más de los de la cuenca del Pacífico. Nosotros necesitamos crecer. Esta iniciativa empieza con el presidente Calderón, se va discutiendo, se aprueba hasta el 11 de enero del 2012. Se aprueba la ley. El reglamento se aprueba después de las elecciones el 22 de agosto del 2012. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos y cuáles son las consideraciones en las iniciativas aprobadas dentro de las comisiones de todos los partidos? Las iniciativas y las expectativas son las siguientes. En el gobierno de Calderón se pudieron invertir, y los informes de él lo han dicho, que, como todos los gobiernos, somos los que en la historia hemos invertido más. Bueno, pudieron invertir 400,000 millones de pesos en todo el sexenio, en 6 años. Esta ley le abre al gobierno federal, señores, no a nosotros, porque nosotros no la hemos aprobado. Y ellos ya lo tienen aprobado, y los otros estados también. Les abre ahorita la posibilidad de que esa inversión se supere 6 veces, o sea, 400,000 millones de pesos, no estoy diciendo yo, son las iniciativas de ley. 400,000 millones de pesos de inversión nacional cada año, sin tomar en consideración paripasos o todo lo demás, participaciones. ¿Cómo va a participar la iniciativa privada? Con dinero, como están las carreteras, con dinero. Algunas se cobrarán, otras no se cobrarán, porque existe dentro de la ley el para poder aprobar un proyecto de este tipo de asociación pública-privada que se llama asociación. Nos vamos a asociar para poder prestar un servicio, para poder hacer una obra de infraestructura, y va a ser un contrato y están claras las cosas ahí. ¿Y qué es lo que quiere iniciativa privada? Pues que me pagues, porque ellos no van a poder cobrarle a la gente
simple y sencillamente le tienen que cobrar al municipio, le tienen que cobrar al Estado, o le tienen que cobrar a la Federación, porque es un servicio lo que van a prestar. ¿Durante cuántos años? Desde 1 año hasta 40 años, o sea, para que lo sepan bien, desde 1 año hasta 40 años, ¿ok? Entonces, el tren suburbano de México, que es ahí nada más analícenlo, es el gobierno del PRD durante muchos años, y el tren suburbano de México se está haciendo bajo este concepto que todavía no está reglamentado, o sea, muy parecido. ¿Por qué? Porque no existe la ley. Cuando exista la ley lo van a tener que adecuar a la ley y van a tener el marco normativo de protección más para el gobierno todavía. Entonces, ¿qué están haciendo en el tren suburbano? La IP está metiendo el dinero y está haciendo un contrato como cuando ustedes llega el MZ y te dice, oyes, en tu terreno quiero que me hagas un edificio y yo te lo voy a rentar. ¿Por qué? Porque mi intención no es agarrar el dinero para comprar edificios, sino para comprar mercancía, que es lo que yo vendo, y con esa mercancía yo gano dinero y puedo ir poniendo más tiendas. Tú ponme la tienda, el inmueble, y tú me cobras renta durante 20 años y se acabó. Y yo te pago la renta. Bueno, el tren suburbano es, yo necesito prestar el servicio, dice el gobierno. Ese servicio que lo necesito prestar, pues no tengo lana y nadie me lo asigna, ¿verdad? El metro ya no me da, las obras de infraestructura del metro me cuestan muchísima lana, esto me sale más barato, necesito subir tanta gente diaria al servicio público, bajar los carros, quitarle el problema de la economía a la gente, que se pueda trasladar, etcétera, etcétera. Necesito X millones de pesos, no los tengo. ¿Quién los pone? Licitación pública, como lo señalaron. Yo. Aparte, tiene que haber, ¿qué? Garantías, etcétera, etcétera. Sí van a decir, oye, sí, pero es que hay contubernio. Esa es otra bronca, ya son broncas de personas, de funcionarios. Si hay cochupos, si hay corrupción, si hay negligencia, que les voy a poner un ejemplo, que nosotros obliguemos a alguien como en las gasolineras a que la cierren, luego que la gasolinera nos demande injustamente, pero nos demanda, y luego el jurídico de nosotros se hace loco y la perdemos. Pues eso no es cuestión de la ley, eso es cuestión de las personas, ¿verdad? Entonces, en el caso, voy a volver al tren, en el tren suburbano, la IP invierte, la IP lo conserva. ¿Por qué? Porque le interesa que funcione, porque si no funciona no le pagan, ¿verdad? Entonces ellos hacen el cálculo, yo no necesito 20 años rentártelo para recuperar la inversión, ¿verdad? Y ahí negocian si hay un pago al final o bien te lo entrego. Igual que en una renta en un inmueble. Y lo van adecuando a cada tipo de servicios que se quieran dar. Entonces, hicieron posible el tren suburbano. ¿Los empleados de quién son? Pues son del servicio público de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Analizar cada proyecto, pasarlo por el cabildo, y el que signifique que la ley diga que se puede autorizar en el Congreso, ¿verdad? Por mayoría, pues como se dijo aquí también, ¿a nosotros qué? Si está bien claro en el 115 y en todas las reglamentaciones que las decisiones que afecten el patrimonio y afecten la hacienda pública de los municipios, más allá de 1 año, ¿sí?, tienen que ser aprobadas por el cabildo por las 2/3 partes. Entonces, yo no le veo ningún problema. Le estamos viendo el problema a la palabra privado, y esto es un servicio. Viene la BATAP a ofrecer el servicio, eso así les afecta a los empleados que están aquí y que se dedican al aseo, eso sí. Y es un contrato de prestación de servicios. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos la policía municipal, el edificio que da pena, lástima y roña, como dicen por ahí.
Entonces, no tenemos dinero. ¿Cuánto necesitamos para hacerlo, alcalde? Unos 150 millones, 140 millones de pesos. ¿Quién los va a poner? No tenemos para aportarle al fondo de jubilaciones y pensiones. Bueno, pues entonces hay un gallo que le meta al edificio 140 y nos lo rente a 40 años y a los 40 años nos lo entregue o a los 20 años nos lo entregue, o bien pagamos una contraprestación de X millones de pesos para quedarnos con él, que es razonable, y tenemos instalaciones y las mantiene. O sea, ¿qué tiene que ver con el sindicato eso? No tiene que ver nada. Como hay algunos que sí tendrán que ver, ¿verdad? Sí, pero eso es cuestión de análisis, es cuestión de decisión, así como también, ¿verdad? Estamos decidiendo las jubilaciones que ustedes tienen derecho. El día de hoy termina mi vida laboral en el sentido que puedo opcionar para que hagan mi jubilación, pido mi jubilación, no me la dan. Pues eso también es violación, ¿verdad? Bueno, entonces ¿qué tenemos que cuidar? Pues tenemos que cuidar que seamos eficientes, tengamos finanzas, prevengamos las cosas para no estar violando la ley. Entonces, cuando hagamos un contrato es lo que tenemos que hacer, analizarlo. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con la regidora Carmelita de que lo que necesitamos es, para evitar problemas, información que la tengamos con suficiente tiempo, ¿sí? Mas, sin embargo, en estos casos, solamente va a ser para enterarnos, nada más, porque nosotros como ayuntamiento no tenemos facultad, ni siquiera para moverle una coma, ni siquiera para moverle el lugar de acomodo de cómo viene redactada la ley, porque le compete exclusivamente al Congreso. Nuestra facultad aquí solamente es aprobarla o rechazarla. Es todo. La ley así nos lo señala. Ahora, el que nosotros la aprobemos o la rechacemos no significa que nosotros, el municipio de Mazatlán, somos los que decidimos que se apruebe o se rechace esa ley, porque entonces se necesitan allá 18 votos de todos los municipios. ¿Ok? Y con 11 votos, con 10 votos, 11 votos, con 11 votos, pasó la ley. ¿Ok? Les voy a dar un dato. Se aprobó de manera unánime la ley. Entonces, qué bueno que nos enteremos y qué bueno que me dieron la oportunidad de poderles decir lo que es el concepto. Y yo no me hubiera atrevido a hablar porque sí conozco de proyectos y sé lo que es la APP, y lo que sí también sé es que tenemos que cuidar las finanzas del municipio. Por ejemplo, ¿qué le pasó a Coahuila? A Coahuila, ¿por qué está endeudado? Coahuila está endeudado porque hizo muchas cosas, muchas obras. Pero hizo muchas obras que no le garantizan ingresos. Entonces nosotros mañana nos podemos soltar haciendo obras que no garanticen ingresos y que no las podamos pagar. Si ustedes le preguntan a la gente, oye, ¿cómo está la infraestructura? ¿Cómo está Torreón? ¿Cómo está Lerdo? ¿Cómo está? Que se benefició Lerdo y de son 3 ciudades y Gómez Palacios, ¿sí? Se beneficiaron de lo que se hizo en Torreón. Entonces la gente te dice, están encantados porque las vialidades, el aspecto, el desarrollo urbano, etcétera, pero las finanzas están quebradas porque no vas a cobrar el libramiento, no vas a cobrar las calles que hicieron, tienes que aumentar el predial, no te da, ¿sí? Lo hicieron a corto plazo, no lo estructuraron bien. En cambio, ¿verdad? Y no le asignaron presupuesto suficiente. En cambio, si nosotros hacemos algo sobre lo cual vamos a recuperar una cuota, pues no tiene problema, se va a pagar solo, o simple y sencillamente con los presupuestos multianuales los prevemos, ¿verdad? Y con esos recursos vamos a pagar el proyecto. Lo que tenemos que hacer es analizar cada caso, nada más, eso es lo que yo les diría.
Y pues les agradezco sobremanera la oportunidad. Gracias, regidor Velarde. En el uso de la voz, el regidor Juan Carlos Patrón tiene el uso de la voz. Buenos días. Sí, gracias, presidente. Buenos días, compañeros. Quiero ser congruente con la postura de mi partido en el Congreso del Estado en esta sesión de Cabildo. Así como el PAN presentó esa iniciativa en el Congreso, creo que ustedes deben de asumir esa postura aquí en el municipio. En el Congreso mi partido votó en contra y defendió algunas posturas que tienen que ver con esta ley o propuesta de ley, la modificación de la Constitución Política del Estado de Sinaloa en materia de APP, de asociación pública-privada. Escuchando los planteamientos del regidor Juan Velarde y del presidente, hice algunas observaciones y particularmente se habla pues o se tiene el elemento de defensa en el sentido de que no es una privatización esta ley, que no tiene ley secundaria y que habría que dejar muy claro cómo se va a manejar este esquema. Y se habla de no privatizar, pero sí permitir, que para el caso es lo mismo, ¿no? Y yo pregunto, habla el regidor Juan de un ejemplo que lo tomo yo como en relación al tren suburbano, que la inversión es de la iniciativa privada y los trabajadores son empleados del gobierno del Distrito Federal. Entonces yo me voy a lo local y preguntaría que, bueno, la iniciativa privada entraría, por ejemplo, al basurón municipal a usufructuar el producto que ahí se genera y bueno, los trabajadores serían únicamente del ayuntamiento como meros empleados y ya no beneficiarios de de lo que ahí se genera. Hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, el municipio de Concordia, que tiene un presupuesto de 40 millones de pesos anuales, más o menos, y el 95% de ese recurso se destina a gasto corriente, gasto administrativo. Es decir, ese municipio, en base a la ley, en base a lo que establece esta iniciativa, prácticamente me tocó, siendo regidor de ese municipio, ser embargado el único bien que tenía, que era el cobertizo. Hoy me imagino que Concordia, pues yo creo que hasta el edificio le van a embargar porque pues no tendría para hacer frente a una inversión bipartita en materia de inversión pública-privada. Es un ejemplo que yo, sin tener mucha información, porque efectivamente no pudimos hacer un análisis, y lo digo aquí muy puntual, hemos estado los regidores descoordinados, no tenemos, señor presidente, ni contacto con el secretario desde hace un buen tiempo, no tenemos ni una reunión con el coordinador de la coalición tampoco, y bueno, se han quedado ya fuera de los esquemas de acuerdos, de reuniones de este ayuntamiento, de podernos reunir y analizar estos temas. Yo particularmente digo, y hay un ejemplo muy palpable de lo que va a ocurrir, esta iniciativa de APPs, es una propuesta de carácter federal que viene a instaurarse en el Estado también, que sí es el último, que sí es el primero, pero ahí tenemos el ejemplo muy claro de que en Sinaloa viene la inversión privada y lo vamos a ver en el gasoducto. La mayoría de los inversionistas son extranjeros, japoneses. Yo preguntaría
aquí a los compañeros que tienen mucho trato con la iniciativa privada local, qué empresa o qué inversionista, qué empresario mazatleco va a poder hacer uso o entrar a este esquema de las asociaciones públicas privadas, porque yo con esto estaría viendo el tema de que bueno, va a haber trabajo, que bueno, pero los beneficiados vamos a dejárselos a la buena voluntad, compañero Juan, y que no haya esos esquemas que usted maneja. Mi postura es muy clara, yo votaré en contra de esa propuesta en este cabildo y por ser parte de mi esquema de partido, y me sumo a la propuesta de la compañera Carmelita, que ojalá sea en el mismo sentido. Muchas gracias, señor presidente. Para réplica tiene el uso de la voz el regidor Juan Velarde, posteriormente el regidor Lucas y la regidora Ivette. Adelante. Bueno, por alusión personal, creo que las APPs van a ser una oportunidad para los empresarios de la industria de la construcción. Se quejan muchísimo de que no tienen obra. Van a tener la oportunidad de hacer propuestas con dinero propio, ¿sí? Entonces yo creo que si esto no me lo pregunten a mí, yo creo que deberían de preguntárselo a los de la Cámara de la Industria de la Construcción. Y por ejemplo lo del gas, para información de ustedes, hay una gasera aquí que tiene el control. Entonces no necesitamos las APPs para que haya en un momento dado posibilidades de monopolio. Tiene, a través de 3 empresas, tiene el control del gas aquí. Y él es el primer indicado, porque tiene el mercado, para poder invertir al gasoducto, si así lo considera posible. Son decisiones particulares de cada quien. Al final de cuentas, lo que debemos de buscar es el beneficio personal de la colectividad de la ciudadanía, ¿sí? Y eso se debe de traducir en beneficios económicos y beneficios sociales. Por eso yo puse como ejemplo el tren suburbano, porque eso le beneficia ¿a quién? A la clase, a toda la ciudadanía, porque el que tiene un carro y se quiere mover en el tren se mueve mucho más rápido y con menos costo. Pero ¿a quién le golpea? A la clase trabajadora. Y ese es un beneficio a la clase trabajadora. Entonces, el que las empresas privadas se pongan buzas y metan su dinero y participen directamente, porque no es una obra pública a la que entrarán con dinero y con condiciones, les va a abrir toda la oportunidad de igualdad de condiciones. Ese es mi criterio. Pregúntenselo a los de la Cámara de la Industria de la Construcción. ¿Es cuánto, señor presidente? Regidor Lucas Lizárraga, tiene usted el uso de la voz. Bien. Hay mucho que argumentar sobre esta iniciativa aprobada por el Congreso del Estado, que por cierto no fue aprobada unánimemente. Ya se han manifestado, yo tengo aquí información de que el diputado Corbera votó en contra, ahora manifiesta el compañero regidor Juan Carlos Patrón que el diputado local del PT también votó en contra, por lo tanto entonces cuando menos ya hay 2 expresiones, que no avalaron esta propuesta. Me voy a ubicar en una situación que no quiero que vean en esto ni un estatismo trasnochado, pero tampoco un neoliberalismo a ultranza. El principio de la eficiencia es muy importante considerarlo, pero también es muy tramposo, porque todas las pretensiones, por ejemplo, para privatizar Pemex, deliberadamente hacen que esta paraestatal, afectada fiscalmente, se vea ineficiente, para luego con ese argumento llegar con una propuesta de esa naturaleza. Guardando las proporciones, estamos
discutiendo esta propuesta local de los contratos de colaboración público-privada, lo cual yo sí estoy de acuerdo aquí con el alcalde en el sentido de mantener la eficiencia de los servicios que presta el municipio, mantener la eficiencia de los servicios que debe prestar el Estado, pero así también les demandaría que cuidáramos también la eficiencia de las empresas paraestatales que tenemos a nivel federal. Todo en el sentido de que no generemos la argumentación que el servicio público o la empresa pública es ineficiente y por lo tanto hay que privatizar. Creo que es una argumentación que me parece perversa para luego llegar a este tipo de soluciones. La cuestión esta de la colaboración público-privado, pues me parece que lleva esa tendencia en el sentido de que mostrar, no, pues que este municipio tiene pues ineficiencias, es incapaz de proveer estos servicios al público. Pues entonces viene el asunto de la iniciativa privada y así pues se puede generar una tendencia hacia ello, ¿no? Hay muchas cosas que argumentar, no quiero yo pasar aquí más tiempo sobre algo que, pues, a final de cuentas, no somos tan trascendentes para poder revertir algo que el Congreso del Estado ya ha aprobado, y entonces lo único que podemos manifestar aquí es mantener la congruencia con nuestra postura y de entrada me manifiesto en contra. Regidora Ivette, para concluir, tiene usted el uso de la voz. Sí, gracias. Buenos días, señor presidente y los presentes. Nada más para comentar, hablando de lo que es la asociación público-privados, como ciudadanos, no nada más de Mazatlán ni del estado de Sinaloa, sino a nivel nacional como mexicanos, creo que siempre nos estamos cuestionando el por qué en México no existen grandes proyectos que podemos ver en otros países. Hay otros países a nivel mundial que trabajan bajo este esquema y tienen un éxito y un posicionamiento global bastante interesante a diferencia de México. El hablar de la asociación público-privados nos permitiría a nosotros como país, si es que a nivel nacional empezamos a trabajar de esta manera, una mayor competitividad, hablando de tratados de libre comercio, inclusive en lo que viene siendo mejorar el posicionamiento global como país, como México. La participación de las asociaciones público-privadas entran en diversos sectores. Hay que pensar en grande, no hay que pensar en proyectos grandes, por ejemplo, en el sector educativo, en el sector salud, sector deportivo, el cual no tenemos grandes proyectos aquí en México, no se le apuesta al sector deportivo, el sector ambiental, que en otros países es algo sumamente importante y aquí en México carecemos de proyectos respecto al sector ambiental, y otro sector muy importante que también le permitiría a México crecer en diversos aspectos sería el sector cultural. Para hablar respecto al sector cultural, aquí en México, en el estado de Yucatán, que ya está trabajando bajo la Asociación Público-Privados, se acaba de inaugurar el Gran Museo del Mundo Maya en Mérida. Esto se creó bajo la Asociación Público-Privada, la cual estamos hablando, bajo el esquema de PPS, que viene siendo el proyecto de prestación de servicios. Este es el primer museo que se construye en América Latina bajo este modelo. Y nada más para dejar un dato curioso que creo que es importante, este tipo de proyectos lo que generan, generó 1.500 empleos directos y a su vez 3.100 empleos indirectos en lo que fue la construcción del mismo. Y durante la operatividad de este proyecto va a estar generando 300 empleos directos, sin mencionar la cantidad de visitantes que va a tener a nivel mundial de todas las personas que empiezan a visitar Mérida. Entonces, yo creo que nos estamos yendo con proyectos pequeños, no cabe duda, como comentó el regidor Lucas,
definitivamente se necesita pensar en que los servicios públicos, los servicios que están por parte del ayuntamiento necesitan ser más eficientes, eso no me cabe duda, pero el pensar en que Mazatlán, en que el estado de Sinaloa pueda tener proyectos más interesantes, proyectos que, hablando honestamente, el gobierno no le va a poder apostar porque hay otras necesidades más importantes en las cuales se debe de apostar, son proyectos que nos van a dejar mayor crecimiento económico, como les comentaba, mejor posicionamiento, y es apostarle a un mejor crecimiento como el estado de Sinaloa y sobre todo como México. Es el empezar a tener proyectos que apenas saliendo de México los vemos en otros países, proyectos que si vamos a otros países los podemos admirar como museos, como hospitales de gran nivel, como canchas deportivas, o sea, estoy hablando de los diversos sectores que ya mencioné y que en México carecemos. Entonces, sí sería apostarle a un cambio, sería apostarle a un esquema que nos podría dejar bastante riqueza y que nos podría posicionar mejor como municipio, como estado y como país. ¿Es cuánto? Gracias, regidora. Tiene usted el uso de la voz, regidor Juan Velarde. Solamente un ejemplo que se me olvidó decirles. En este momento ya la ciudad de Puerto Vallarta tiene mediante el esquema de APPs propuestas para los próximos 6 años por 48,000 millones de pesos. Es nuestro competidor directo turístico, es el cercano, es el que está junto con Los Cabos y es nuestro competidor más directo, es Vallarta. 48,000 millones de pesos de trámite, aprovechando la presentación del presupuesto que se va a hacer en este año. ¿Okay? ¿Es cuánto, señor presidente? Bueno, señores regidores, yo quisiera hacer algunos comentarios. Juan Carlos, pues si un municipio no lo puede pagar, no lo va a solicitar, Como es el sapo, es la pedrada. Nadie puede comprar lo que no puede pagar y es un acto propio, es un acto autónomo. Las leyes son de carácter general, es un principio básico del constituyente. La ley no legisla en materia de particularidades porque entonces no hubiese república, si no fuéramos regiones completamente diseminadas por toda la república sin una normatividad. Pero Lucas ha mencionado algo importante, ¿no? La eficiencia de los servicios públicos, Si eres del sindicato, pónganse las pilas, Así se los digo, Pónganse las pilas. Si la competencia viene muy dura, entonces si no se ponen las pilas los trabajadores, por más alcaldes que quieran no querramos, la sociedad nos va a demandar. La sociedad va a ser total, porque al final, contra el juicio de la sociedad no hay ínsulas de poder, ninguna. La sociedad cada vez es más exigente. Entonces, pónganse las pilas, porque este tema es un tema que querramos o no querramos, a pesar de nosotros, México pertenece a un todo, pertenece a la OECD, pertenece a tratados con Europa, con Israel, con Norteamérica, Asia-Pacífico. Nosotros, ayer el gobernador hoy está en Torreón, en una junta con gobernadores viendo el corredor económico del norte. Nosotros, por invitación del alcalde de Fars y de Bronzeville, vamos a ir a hermanar, 2 ciudades que están más interesados ellos que nosotros. O sea, ya a pesar de nosotros, las cosas están moviéndose. Entonces sí es importante que cada quien vaya asumiendo su responsabilidad en este tema, ¿no? El gas natural, fíjense las cosas buenas que puede traer la privatización. Hoy compramos 1 kilo de gas, que hay que también saber que se hablan mucho de los temas, ignoramos muchas cosas.
el gas que hoy consumimos en Mazatlán y en gran parte del país es gas que se produce a través del proceso de la petroquímica. Y es un gas muy caro. Un gas que nos cuesta el cilindro, el kilo, no sé cuánto, no sé. Pero sí les digo que si cada familia de Mazatlán tuviese un medidor, como el agua, afuera de su casa, le abre al gas, que ese es gas natural. La palabra gas natural significa que así como se puede captar en la naturaleza, prácticamente con cero proceso químico se puede ser combustible, ese es el gas natural. ¿Y cuánto cuesta el gas natural comparado con el gas butano, que es el de la petroquímica? Pues el gas natural es un 70% más barato. El gobernador lo dice muy claro, porque a pesar de estar con muchos recursos en Sinaloa, no somos competitivos, porque Nuevo León y Sonora tienen gas natural. ¿A quién va a beneficiar el gas natural? Pues a las empresas, a los hoteleros que van a tener costos competitivos, a Don Leobi Carranza que genera más de 3,000 empleos, a la Cerveza Pacífico y a todos aquellos particulares que van a tener la opción de contratar el gas natural o contratar el gas butano. ¿Quién invierte? Pues no sé. Esas son inversiones que se van a prorratear en muchos años, porque no, son inversiones que tal vez a la IP de Mazatlán o de la región no le dé, porque son inversiones millonarias que se tienen que amortizar a N número de años. Ese es un proyecto de las APP federales, fíjense. Gracias a esa ley federal, Sinaloa va a poder tener gas natural. Y yo creo que nadie puede decir que es malo, Nadie puede decir que es malo. Tener un gas que sea más barato para consumo doméstico en un 70%. Claro que si le preguntan a los que venden gas butano, a los propietarios, pues van a desplegar una serie de información negativa, pero al final del camino nosotros tenemos que trabajar por un bien público. Ese se nos olvida, porque caemos en las ínsulas del poder, de que qué le va a pasar al sindicato, pobrecitos. Sí, pero hay 500,000 de habitantes que están por arriba de nosotros que somos los servidores públicos, o el sindicato, o los 40 diputados, o el gobernador. Ese es un bien público, y el bien público está por encima de todos, porque la sociedad nos está exigiendo resultados, ¿no? Entonces yo creo que este tema, ni rasgarse las vestiduras, simplemente es un tema que en esta minuta es un tema que yo, como alcalde, con mi poca experiencia política, creo que es correcta. Los cabildeos de los sindicatos, de los actores, porque en una democracia se vale, y eso a veces no lo entendemos. En una democracia se vale que alguien diga, esta ley me puede afectar. Bueno, hay que ir a cabildear cuando se esté discutiendo la ley secundaria, donde nosotros ya no participamos. Y ahí es donde están los espacios para que las organizaciones toquen la puerta correspondiente y digan hasta dónde llegan las cosas o hasta dónde la ley secundaria va a dar el tema, ¿no? Yo así se los dejo, compañeros. Quería hacer una broma, pues se los voy a decir al final, porque se pueden malinterpretar. Y se los voy a decir de una vez, tal vez a algunos no les gusta la palabra PRI-invitación, tal vez por eso, pero no me lo entendieron. Los que estén por la afirmativa a la minuta, los que estén a favor de la minuta que la mandó el Congreso en votación económica, les pregunto si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, si no van a levantar su mano. En contra, se aprueba la minuta y se instruye a la Secretaría para que la remita el día de hoy a la Secretaría
del Honorable Congreso del Estado el sentido del voto, para que mande el sentido hoy y el acta extraordinaria la manden mañana para que recaben las firmas correspondientes, ¿no? Y si en un rato más están los regidores para que les hagan llegar a sus domicilios o tener recabada hoy el acta de esta sesión. Yo tengo un evento de contralores a nivel federal, creo que está el contralor Morgan y están los contralores de todos los estados de la República aquí. Es a las 9. Sin embargo, pues es mi obligación este tema. El segundo punto, les pediría, regidores, si no tienen inconveniente, que cerraríamos el acta para el tema del Congreso, para que sea un acta única con el tema de la minuta. Y en otro apartado, para no mandarle el acta en el tema del segundo punto, para que no le mandemos una cantidad de documentos al Congreso, el siguiente punto del orden del día, señor secretario de lectura. Discusión y en su caso aprobación que otorguen el Pleno del H Cabildo Municipal autorizando al C Presidente Municipal para enviar iniciativa de decreto al H Congreso del Estado de Sinaloa para su aprobación definitiva de los planos y tablas de valores catastrales de terreno y construcción para el ejercicio fiscal 2013 para el municipio de Mazatlán, la Sindicatura de Villa Unión y Siqueros, aprobados por la Junta Municipal de Catastro en cumplimiento de lo perceptuado en el artículo 55, inciso B de la Ley de Catastro del Estado de Sinaloa. Durante 2 meses se ha desarrollado un largo y larguísimo trabajo para trabajar en algunas actualizaciones de valores catastrales. Ese es un trabajo técnico que quiero resaltar y agradecer a los miembros de la Junta de Catastro que no son servidores públicos, donde todos los participantes, como es la Canaco, Colegio de Evaluadores, predios rústicos, predios urbanos, estuvieron trabajando y por unanimidad se acordaron en algunas partes de la ciudad ajustar algunos valores catastrales. Y quiero ser muy claro y muy preciso, ¿no? Número 1, la propuesta unánime. Número 2, a un particular que no sufrió modificaciones a su casa, que no le amplió, que no le dio un segundo piso. La pregunta número 1, ¿cuánto va a pagar de predial el próximo año? Lo mismo más la inflación, porque eso está en la ley, para que quede claro. ¿Qué le pasa a alguien que tenía 100 metros el año pasado, o este año? El año pasado 100 metros y ahora tiene 150. Pues como es el sapo en la pedrada, va a pagar ese incremento de los nuevos metros cuadrados más la inflación. ¿Qué pasa con el que tenía un solar baldío y hizo una casa? Pues ya no va a pagar lo mismo, haya o no haya revaluación, porque cambió la base gravable al tener un terreno y al ponerle construcción. Pero ¿cuál es el denominador común de toda la población que no construye, que es su misma casa? Pues simplemente su casa, independiente del valor que tenga, pero esto es importante decírselos a los regidores, independientemente del valor que tenga, su incremento de impuesto predial sería lo que el Congreso en un artículo transitorio aprueba, porque es la ley de ingresos que aprueba el Congreso, un incremento a lo que sea la inflación acumulada de este año en los índices nacional de precios al consumidor. ¿Por qué es importante reevaluar? Es que aquí viene lo bueno. Y les voy a poner un ejemplo del día de hoy que pueden tomar de cualquier periódico de la localidad, en la sección de casas y terrenos, Real del Valle.
Todos los domingos y entre semana pueden revisar ustedes. Real del Valle. Real del Valle, nosotros lo debemos de tener valuado, si Lupita me manda una señal ahorita. El valor comercial del Real del Valle anda en alrededor de los 3,000 pesos, 2,600. Es más, me voy a 2,000 pesos si quieren, me voy barato. En promedio está en 2,500 a 3,000 pesos el metro cuadrado en Real del Valle. ¿A cuánto lo tenemos catastrado? Tal vez en 800 pesos el año pasado. Para este año en 800 pesos. Y le dimos un brinco, porque el antepasado estaba en 180 pesos. Y le dimos un brinco a 800. Valor comercial cerca de 3,000. ¿Por qué es importante tener valores catastrales de la tierra actualizados? No necesariamente porque la gente va a pagar más predial, no. Porque cuando se hace una compra-venta de los predios, la ley en Sinaloa dice que el valor más alto será siempre por encima del valor catastral. Y los valuadores, pues ya sabemos que cobran bien y son muy cómodos. Se van a los valores catastrales y le ponen un peso más al avalúo y así se paga el ISAI. Por eso si tenemos valores de risa de 200 pesos y vale 3,000, pues obviamente tenemos una evasión fiscal fortísima contra las finanzas públicas municipales. Esa es la razón por la cual se hace este trabajo, que impacta en la actualización del impuesto sobre traslación de dominio. Y si yo no vendo mi casa, y si yo no vendo un terreno, pues no se genera el impuesto. Pero si se vende, si se genera, tenemos que tener valores catastrales que estamos todavía a la mitad de lo que son los valores reales. Porque el brinco tampoco se puede dar. Pero ese es el propósito de este trabajo que dura más de 2 meses y que hay que reconocer todo el trabajo que ha hecho la Junta. Aquí está el responsable del catastro en la zona sur. Y les reitero, los valores no impactan en el pago del impuesto predial para el resto, la mayoría de la población. Las actualizaciones impactan para cuando haya una compraventa de un predio en el municipio de Mazatlán. En este sentido, pues yo pediría que se aprobara estas valores catastrales del suelo y de la construcción para Mazatlán a raíz de este trabajo tan técnico, donde hay una premisa, Esta Junta sí trabaja, pero aparte de que sí trabaja, los que vienen, que no son servidores públicos, la iniciativa privada, los que están representados, han sido los que han hecho el trabajo y unánimemente acordaron esos valores. Meternos a ver A más B más C es prácticamente improbable en términos técnicos. Es una propuesta, es una minuta, es un acuerdo de una junta municipal que solicita al Cabildo, que solicite a su vez al Congreso, para que el Congreso en diciembre lo discuta y el Congreso nos pueda aprobar, si así, a ellos sí le pueden meter todo, aprobar los valores catastrales para el municipio de Mazatlán con el elemento que les he informado. Está a su consideración, señores regidores. Regidor Juan Velarde, tiene usted el uso de la voz. Sí, muy amable. Dame chance a no ir con los contralores, adelante. Sí. El trabajo de la Junta es un trabajo operativo y es un trabajo de soporte que está bien realizado y que suma los esfuerzos de la ciudadanía y de los sectores. Y es un mecanismo operativo que fue contemplado y sigue contemplado en la ley de catastro del Estado. Y si nos remitimos a que el impuesto predial es el impuesto primordial del municipio y que sirve para poder hacer los cálculos
de las participaciones federales, pues es un dinero y es un impuesto que es muy importante para el municipio. En 1999 hubo un cambio y reforma al 115 constitucional, en donde se señala claramente la competencia del municipio. Y ese cambio fue precisamente para reforzar a los municipios en sus finanzas y en su autonomía sobre su hacienda pública. Y en el 115, fracción cuarta, inciso C, párrafo segundo, los ayuntamientos, dice en la adición, los ayuntamientos en el ámbito de su competencia propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de la contribución sobre la propiedad inmobiliaria. Es un trabajo importantísimo que tiene sus lineamientos, tiene sus formas de estudio, ¿verdad? Y es un trabajo arduo. Pero es una propuesta que tiene que hacer el ayuntamiento. Y como tal, y como lo señalamos en el punto anterior, ¿verdad? Necesitamos información. Y la única información que nosotros hemos escuchado, por lo menos en mi caso, con respecto a estas tablas, es la que nos está dando el señor alcalde en este momento. O sea, no tenemos nada, absolutamente nada. Si nosotros nos vamos hacia lo que es la intención del legislativo cuando hizo esta reforma, pues es que las cosas tengan sus procedimientos respectivos. Y el procedimiento debería de ser precisamente el que propone el ayuntamiento. No estamos con el objetivo de cambiar el trabajo operativo y de sustento y técnico que hace la Junta, sino cumplir con el procedimiento como debe de ser. Y esto debería haber pasado a la Comisión de Hacienda, porque esto es algo que nos va precisamente a perjudicar o beneficiar, como dijo el presidente municipal, sobre todo, aparte del cobro del impuesto predial, independientemente de la propuesta, si es solamente el incremento de la inflación. Sí, la base nos va a servir también para el ICI. Y eso nos va a impactar en muchas cosas, sobre todo en las participaciones federales. Ahí yo no tengo ninguna duda y agradecemos el trabajo. En el procedimiento, y el procedimiento es el que pueden tomar los abogados, independientemente de revisar el estudio que se hizo en las tablas, que cumpla específicamente con todos los procedimientos señalados y requeridos. Nosotros no tenemos información en la Comisión de Hacienda, no tenemos un dictamen, ¿verdad? No tenemos forma de revisar nada. Y pues tenemos que emitir un voto. En virtud de que no tenemos información absolutamente de nada y no se cumple con el espíritu de la propuesta de cambio que se hizo en el 99 y que se concretó en el 2002 y que son los ayuntamientos los que deciden, pues nosotros, en lo particular yo votaré en contra de este punto. Muy amables, muchas gracias. Regidor Patrón. Muchas gracias, presidente. En la elaboración de la propuesta del año pasado, fuimos convocados para estar en las reuniones de trabajo. Me tocó estar en alguna de ellas y se trabajó muy arduamente, ¿no? Yo supongo que esta ocasión también, aunque no fuimos convocados para el tema, pero vuelvo al mismo asunto, alcalde, con todo y pena, pero decirle que estamos faltos de información, estamos faltos de contacto, lo incluye usted porque desde hace buen tiempo no tenemos reunión de concertación política y esos temas yo creo que deberemos traerlos a las sesiones de cabildo ya consensados, ya acordados,
Recuerdo en la última charla que tuvimos con usted, nos reunimos nos dio las indicaciones o las facilidades para reunirnos con el secretario. No hemos recibido tampoco ninguna invitación del secretario del ayuntamiento para estar en sintonía con estos temas. Yo pues, le preguntaba si alguno de los compañeros regidores traía algún documento que yo no tuviera, pero pues, tampoco traen. Entonces, es mi observación nada más. Los temas se discutan en el Cabildo. Yo creo en la democracia y no debe de asustarnos que haya discusión. Ahorita ha sido una discusión que me felicito, como institución, de que ustedes conozcan los temas, manifiesten a favor o en contra. Yo creo que eso es positivo para el Cabildo, ¿no? Y cuando las cosas son de buena fe por el bien de Mazatlán, como es este caso, donde el criterio, donde también a veces la dinámica de la ciudad nos implica trabajo, nos implica agendas. Ustedes cumplen su responsabilidad de venir a las sesiones. Yo tengo que cumplir una agenda todos los días que a veces no me da el tiempo, no me da. Y no estoy en una hamaca y en un coco viendo pasar el tiempo como la puerta de Alcalá. Estoy trabajando y muy fuerte, que la ciudad requiere atención. Cuando son cosas de buena fe, y Juan lo dijo con una precisión, las participaciones federales se dan en base al impuesto predial, señores. Punto. Más el agua potable, y el año pasado Sinaloa fue el último lugar de todo el país. Bueno, estamos condenando a nuestra población a no tener recursos para atender las necesidades. Y los ayuntamientos están colapsando. Y se supone que venimos aquí para ver cómo cobijamos a los que menos tienen. Y que el más se afecta en un ayuntamiento que no tenga son los que menos tienen. ¿Por qué hablo de buena fe? Por dos razones. Uno, este trabajo lo hizo la Junta de Catastro. Y este trabajo, la iniciativa privada que participa. Yo les quiero decir que la mayoría de los ayuntamientos, y no digo nombres, les llega la propuesta y no hay Junta de Catastro, así la regresan, no le modifican nada. Bueno, y hablo de buena fe porque, número uno, esta propuesta la hizo unánimemente no nosotros, la Canaco, los terratenientes, los que participan, pues. Y número dos, les hago un lineamiento general. O sea, yo no traigo ni un as sobre la manga. ¿Qué les estoy diciendo? El impuesto predial urbano con esta propuesta, si ustedes, su casa es igual y viven donde mismo, van a pagar el próximo año lo mismo más la inflación que está en la ley. Entonces, ¿de qué hay que preocuparse? De nada. Estoy también hablando cosas reales. ¿En qué nos ayuda a actualizar? En el caso supuesto de que alguien venda su casa, en el supuesto de que alguien venda un terreno. ¿Y para qué? Pues para cobrar el ISAI, y el ISAI es un impuesto importante para el municipio. Este año debemos dar en los 80, 90 millones de pesos. Y ahí les demuestro que aquellos que dicen que la crisis inmobiliaria no es cierto, si yo les puedo decir la cantidad de predios que se vendieron este año, porque tenemos un registro, y yo creo que es correcto que el más tiene, más pague, ¿no? No se vale que alguien tenga un terreno por la marina, no estoy en contra de que alguien lo tenga, y que ese terreno vale 3,000, 4,000 pesos el metro, valor comercial, y catastralmente está en 200 pesos. Eso no es justo, eso no es justicia social en un ayuntamiento. Eso es lo que hemos estado abordando en las juntas de catastro.
y tengan la seguridad, es que eso se está haciendo. Entonces, y como para el ISAI no hay amparos, para el catastro sí, para el predial sí, para el ISAI como a nadie lo obligan a vender, es un hecho aislado, no es un hecho por decreto. A fuerza tienes que vender tu casa y cada año la vas a vender, no. Este es un impuesto que se genera de manera extraordinaria. Y este impuesto nos ayuda mucho porque para poder escriturar tienen que estar al corriente de sus impuestos prediales. Y se los digo, ¿qué estamos haciendo con el ISAI? Por ejemplo, en el Infonavit jabalíes. Y eso no me lo trajeron los regidores, a mí me cae en la audiencia pública. Y ojalá esas cosas los regidores las tomaran. Viene un grupo de vecinos y me dicen, alcalde, ya pagué mi casa de Infonavit. Ahora necesito, alcalde, que nos ayude a pagar el ISAI, porque tengo que pagar 7,800 pesos de ISAI, no tengo. ¿Qué hago? Muy fácil, señora. Usted vive en un Infonavit, la ley me da una facultad. Le voy a, independientemente de lo que vale su casa, le voy a cobrar lo que marca la ley, interés social, porque hay una ley en Sinaloa que me faculta a ciertos sectores de la población etiquetarles como interés social. ¿Y cuánto se paga por interés social por un ISAI? 700 pesos. Eso es justicia, joven. Eso es lo que estamos haciendo. De eso se trata este tema. Entonces, pues hay que abanderar esas causas en bien de la población. Es un trabajador que pagó su casa en un Infonavit, que ya la pagó después de 20, 30 años, y el Infonavit ya le liberó el gravamen, y al liberar el gravamen ahora tiene que registrarse en el registro público de la propiedad, que ya se liberó, es cuando tiene que generarse el ISAI. Y ese ISAI tenemos la válvula social, y no se los pregunto, es lógica. Si vives si en 30 años pagaste su casa a un trabajador, pues tenemos que ayudarle con el ISAI, ¿no? Creo que no estoy violando ninguna disposición. Eso es lo que se trató, de eso se trabajó. Regidora, adelante. Alcalde, aquí no es que se esté en contra de las tablas catastrales, lo que se está en contra es del procedimiento, alcalde. Aquí venimos sin información más de que con la única explicación que usted nos da. Si usted